Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Feliz año 2023. Estamos en el tercer día del año 2023. Una bendición poder saludarles, poder animarles a seguir creyendo en ese Jesús resucitado, en Jesucristo. Hay que alimentar la fe, alimentarnos unos a los otros. El apóstol Pablo habla en la epístola a los Romanos acerca de los débiles en la fe. Y dice en Romanos habla acerca de eso. Y yo quiero compartir un poquito acerca de lo que el apóstol Pablo dice en Romanos. Pero antes de eso quiero orar para presentar este tiempo que es muy especial para mí porque es el alimento espiritual, el que me ayuda mucho para ir siempre creciendo en el conocimiento de la verdad. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por el privilegio y la oportunidad que me das de poder leer tu palabra, de poder compartirla con aquellos que se toman de su valioso tiempo para escucharla y deleitarse conmigo. Bendice a cada hermano, a cada persona que toma el tiempo para nutrirse de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, lo que le voy a leer es algo muy conocido para muchos, pero de alguna manera pasamos desapercibidos. Y cuando dice en Romanos, le quiero leer Romanos 14, 12 y 13. Ahí está hablando acerca de no hacer tropezar a otros. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Escuche bien, esto está interesante. No juzguemos unos a otros. 14:1 dice, aceptar al débil en la fe. La recomendación es aceptar al débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones, dice. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. Dice el 3, el que come no menosprecia al que come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Sabe? En esta temporada para finalizar el año, ya usted sabe, las fiestas, y hay mucho creyente que se siente mal por lo que hizo, por lo que participó, quizás estuvo enfiestado haciendo cosas no muy agradables, pero a quien le tenemos que rendir cuenta es a Dios. Así es que nosotros, los que no participamos en algunas cosas que otros participaron, pues lo único que nos corresponde es orar y estar en paz unos con los otros. Como le leía al principio, a Dios es a quien nosotros tenemos que darle cuentas. Entonces es importante que nosotros nos mantengamos siempre amando a los hermanos, porque aquí el apóstol Pablo dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie, o cae y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Dice el 5, Romanos 14:5, uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda, y el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios, y el que no come para el Señor se abstiene
se abstiene y da gracias a Dios. Así es que lo importante es que lo que hacemos lo hagamos con acción de gracia para el Señor. Obviamente hay cosas que ya sabemos que son desagradables a Dios, pero hay personas que no se les ha revelado algunas cosas y en su momento se les revelará. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Porque hay gente que dice, bueno, hay personas que hasta se han muerto por haber comido ciertas cosas. Pero si el que comió algo lo tomó con acción de gracia y lo presentó al Señor, entonces deje que Dios trate con él. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, dice Romanos 14:8. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Qué bonito esta palabra me gusta, porque para esto Cristo murió y resucitó, para hacer tanto de los muertos, oh Señor, dice, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Amados, lo único que nos corresponde es amarnos, orar unos por los otros, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Qué bonito esto. Así es que, amados hermanos, somos llamados a amarnos unos a los otros, tal como somos, con debilidades. Dios es el que va a juzgar a cada uno. Dios es el que se va a encargar de pedirnos cuentas. Pero claro, cuando veamos que un hermano hace algo que no está bien, pues lo que nos corresponde es nada más orar por él, no tratarlo mal, porque esa persona se va a decepcionar, no se va a querer congregar. Entonces es bien importante que nosotros aprendamos a tratar al débil, como lo dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 14. Los débiles en la fe necesitan ser ayudados por aquellos que han crecido un poquito más. Entonces, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta, dice el apóstol Pablo, a Dios de sí. Cada quien va a dar cuenta. Pero claro, tenemos que tener mucho cuidado si vemos que alguien está cometiendo errores, participando de lo que no debe de participar como creyente. El deber de nosotros, si estamos a cuentas, es orar nada más. Y obviamente si tenemos la oportunidad de hablar con él y darle el consejo con gracia. Pero dice que no debemos de ponernos, ¿verdad?, en discusión por opiniones. Así es que es importante que nosotros debemos de entender esto. Aceptad al débil en la fe. Reconocemos que el crecimiento espiritual es de acuerdo a la búsqueda que uno tiene. Así va creciendo y así el Señor se le va revelando. Esta palabra es inmensa, esta es una fuente inagotable. A medida que nos vamos consagrando al Señor, así se nos va a ir revelando. Entonces, para muchos es más fácil entender lo que está escrito, para otros les cuesta más. Entonces, la recomendación es: no juzguemos unos a los otros, sino aceptar al débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Así es que hay personas que se sienten mal porque los criticaron quizás para la Navidad famosa, que muchos terminan contaminados. ¿Por qué? Porque se descuidaron y no tomaron con acción de gracia lo que comieron. Yo creo que esto es bien importante hablarlo, porque hay personas que se contaminan, y el apóstol Pablo también recomienda que debemos de limpiarnos de toda contaminación. ¿Por qué? Porque tenemos infinidad de promesas, y cuando tenemos las promesas que están vigentes para nosotros, entonces debemos de cuidarnos. El apóstol Pablo recomienda y dice en Corintios capítulo 7, verso 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Entonces, el comer cosas sacrificadas, ya usted sabe a quién,
contaminan al hombre. Pero aquel que se contaminó, ¿cómo se puede descontaminar? Pues pidiéndole perdón al Señor y no volverlo a hacer. Pero aquel que comió y dio gracias al Señor, para el Señor comió. Y el que por ignorancia no da gracias a Dios por lo que come y se enfermó y de repente eso que comió le causa la muerte, pues si se pone a cuentas, el que muere, para el Señor muere, y el que vive, para el Señor vive. Así que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Qué impactante la sabiduría del apóstol Pablo. Si es que nadie se escapa, si estamos en este caminar de la fe, debemos de unirnos hoy más que nunca y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para vivir tranquilos, estar en paz unos con los otros, recordando que el gran pastor, nuestro Señor Jesucristo, está dispuesto a pastorear todo aquel que está dispuesto a obedecer su palabra. Todo aquel que se humilla y se arrepiente de su pecado, la sangre del pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo, está lista para aplicarla y es la mejor medicina que existe. Recuérdese que el pecado destituye al hombre de la presencia de Dios. Pero cuando el hombre reconoce su condición y se arrepiente y pide perdón, qué hermoso lo que dice la Biblia, que Dios no se vuelve a acordar de nuestras iniquidades. Esto es lo bonito del Evangelio. Por eso hoy quiero invitar a aquellas personas que todavía no han reconocido a Jesús como su Salvador, que vengan a Cristo. Vengan a Cristo. Vengan a ser pastoreados por el gran pastor de las ovejas, que es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dice: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor está dispuesto a pastorearnos. Así es que lo más esencial es que podamos entrar en ese caminar de gente que se llena de fe y de ver cambio en nuestra vida. Si usted dice que es creyente y su cambio no manifiesta acciones o actitudes de una nueva persona en Cristo Jesús, preocúpese, examínese. ¿Será que de verdad creció o será que solo lo hizo por salir del mandado? Hay gente que solamente lo hace para que no le insistan, pero a mí no me gusta insistir. Me gusta enfatizar en que el venir a Cristo es lo mejor. El día de ayer en una reunión conversábamos, hace muchos años, yo ya siendo creyente, estaba viviendo una vida desordenada. Y recuerdo que encontré unos hermanos evangelizando, dando trataditos bíblicos, y cuando ellos me invitaron a recibir a Jesús como mi Salvador, yo les dije: yo soy creyente, y no aguanté, me fui para mi carro a llorar porque yo estaba en pecado. Y así hay muchos que se sienten mal, no pueden salir, pero se necesita tomar una decisión. Hasta que llegó el momento donde verdaderamente yo le dije a Dios que necesitaba el perdón, necesitaba volver a recibir la comunicación que había perdido con Él. Y a través de mi arrepentimiento llegó el perdón y la restitución a una nueva vida. Y desde hace muchos años hasta el día de hoy no me pasa el gozo de la salvación, y siempre estoy leyendo la Biblia para alimentarme. Y cuando me alimenta esta palabra, yo quiero compartirla con aquellos que se toman un poquito de su tiempo para escucharla. Es importante. Quizás usted está en su trabajo o va en su carro manejando y tiene acceso. Yo no necesito que usted esté escuchando o esté viéndome a mí. Yo lo que quiero es que escuche con sus oídos el audio de lo que estoy hablando. Eso es lo que a mí me interesa. Porque si usted va manejando, usted no puede ir viendo el video, viendo la transmisión, pero sí la puede ir escuchando. Si usted está en la oficina, usted puede estar escuchando. Entonces, lo que más me interesa es que usted escuche la palabra de Dios y se deleite juntamente conmigo. Entonces, cuando le leía que dice el apóstol Pablo que tenemos infinidad de promesas y que debemos de limpiarnos de toda contaminación, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Esto es lo importante. Así es que yo quiero terminar porque quise hacer este en vivo, ya hay muchas personas que siguen, no a mi persona, siguen las transmisiones de lo que yo comparto, porque es la palabra de Dios. Y hay personas que tienen un poquito de dificultad para leer, les duele la vista. Yo soy uno de ellos. A mí no me gusta mucho estar viendo la pantalla porque me duele la vista un poco. Quizás ya voy a necesitar lentes, pero la oportunidad es para oír la palabra de Dios. Y recordemos que la fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Entonces, yo invito a los que se sienten tristes porque los han criticado en este pasado año. Ya entremos a un año con la expectativa de que vamos a ir aprendiendo mucho a través de la palabra. Y el fin de este año 2023, quizás usted no va a cometer los errores que cometió, ya sea criticar al que comió cosas en estas fiestas que pasaron, o hicieron cosas, o si usted criticó, pues ya no debe de hacerlo. Y si usted pecó, ya no debe de hacerlo. Pero para esto se necesita pedirle a Dios que nos perdone, que nos ayude para vivir como hermanos comprados con la sangre de Cristo. A mí me da tristeza a veces cuando veo hermanos en pleito solamente porque ellos pertenecen a determinado ministerio, no quieren llevarse con otros de otros ministerios. Y eso no debe de ser así. En el campo misionero, Dios me ha permitido el privilegio de compartir con muchos hermanos, muchos pastores de diferentes congregaciones, de diferentes ministerios, de diferentes concilios. Y Dios me ha dado la gracia para enseñarles que debemos de amarnos como hermanos en Cristo, porque valemos el mismo precio. Jesús no pagó por nadie, pagó más que por usted y por mí. Por todos, el precio que Él pagó es igual para todos. Pero muchas veces nosotros podemos llegarnos a considerar mejor que otros y eso es grave, es gravísimo. Así que hasta por eso tenemos que pedirle perdón. Por mucho que vayamos llegando al conocimiento de la palabra, debemos siempre pedirle al Señor aprender lo que Él dijo, la humildad, para poder ayudar a otros a ir creciendo en el conocimiento de la verdad. Así es que yo quiero invitar a aquella persona que se siente sin fe y sin esperanza, se siente en problemas, venga a Cristo. Quizás el problema no se le va a terminar de momento, pero lo va a enfrentar con mayor facilidad. Yo recuerdo cuando Dios estaba llamándome a reconciliación con Él. Dios siempre está interesado en buscarle. Y recuerdo que en una ocasión un predicador predicó de la parábola del hijo pródigo y me consideraba el hijo pródigo. Y al darme cuenta que el Señor está siempre dispuesto para perdonarnos, me humillé y me arrepentí. Y desde hace muchos años no me pasa el gozo de la salvación. Porque eso es lo que pierde el creyente cuando peca, pierde el gozo de la salvación. Pero aquellos que todavía no han creído, ellos no han perdido el gozo porque nunca lo han experimentado. Pero si usted viene a Cristo, sabrá lo que es el gozo de la salvación. Es algo nuevo en su vida y usted va a querer compartir con otros el mensaje, le va a decir a otro lo valioso que es venir a Cristo. ¿Por qué? Porque uno siente una paz impresionante, un deseo de que otros vengan a experimentar esta nueva vida. Habrá alguien que está dispuesto a entregar su vida a Cristo, solamente tiene que decirle: Señor Jesús, reconozco que he vivido en pecado, pero a través de la Biblia puedo saber que tú moriste por amor a mí. Hoy te entrego mi vida, te pido perdón, te recibo como mi Salvador. Si usted lo dice de verdad, por muy pecador que usted sea, para usted viene una vida nueva. Y yo le aseguro que en corto tiempo usted estará diciendo: ahora sí entiendo al hermano Moisés, porque es la pasión de anunciar las buenas nuevas de salvación. Y para usted, amado hermano, que habló mal y criticó, solo dígale: Señor, enséñame a ayudar al débil en la fe. Ayúdame a poder ayudar al que está tierno, al que está creciendo en el conocimiento de la verdad. Todo eso podemos hacer. Yo quiero despedirme para darle gracias a Dios. Y si usted siente en su corazón compartir esto con alguien, hágalo.
es gratis, no le estoy cobrando nada. Recuérdese que tengo ya muchos años. El otro día estaba diciendo que tenía 16 años de estar compartiendo por aquí. Son 19 años que tengo de estar compartiendo en las redes sociales y sin costo alguno. Así es que esto es una bendición. Padre, te doy gracias por la vida de cada persona que ha tenido acceso a la transmisión y aquellos que lo tendrán. Te pido de igual manera que los bendigas. Si ha habido alguna persona que ha reconocido su pecado y se ha humillado y ha aceptado a Jesús como el único y suficiente Salvador, yo estoy seguro que en corto plazo estará testificando de lo precioso que es haber tomado esa decisión. Te pido por los hermanos que están creciendo en la fe, que nosotros todos unidos podemos orar unos por los otros, porque sabemos que el que ha de venir vendrá y no tardará. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga y gracias de verdad por estar atentos a la transmisión, los que se conectaron. Que Dios les bendiga y será hasta otro día cuando Dios me habilita para hacerlo. De hecho, estoy ya preparando aquí porque hoy hay un culto hermoso. Las hermanas de la congregación tienen su servicio hoy y vine a preparar para que se deleiten las hermanas hoy en el culto. Y quise compartir esto, pues tuve acceso a poderlo hacer para bendecir mi vida y la suya. Dios les bendiga.